sin más preámbulo, comienzo de nuevo, parece que está grabando. Ahora, ¿no? Sí, perdón, no Bueno, lo escucho. voy de nuevo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberse sumado. Hoy está comenzando 2 de mayo el posgrado de Patología Renal y Alimentación basada en plantas, así que queríamos mostrarles un poquitito de qué se trata. Así que espero que lo disfruten y bueno, nos vemos al final para cualquier pregunta que quieran hacer. Así que bueno, voy a compartirles pantalla, así podemos comenzar. Me voy a minimizar, así puedo... Ahí estoy. Bueno, este webinar se titula Dieta basada en plantas en la enfermedad renal crónica, una propuesta nutricional integral que invita a priorizar la calidad de vida. Em, Veamos. Vamos a reflexionar un poquito sobre por qué esta tendencia a seguir una dieta basada en plantas más allá de la evidencia científica. Eh, Tenemos nuevos pacientes, no son los mismos que antes, ¿no? Porque son pacientes que están buscando cada vez más un mayor bienestar, ¿sí? Tienen mayor conciencia de lo que es la salud, ¿sí? Se empieza a despertar esta necesidad no solamente de mejorar la salud, sino de hacerlo en forma saludable, buscando una mejora en forma integral. Y además hay muchos pacientes que por ideología no desean consumir carnes y eso también debemos respetarlo como profesionales de la salud. Por otro lado, acompañando este proceso, aparecen los profesionales de la salud, una idea más integral, ¿sí? Sobre lo que es la salud. La idea de la calidad de vida. De hecho, se está impulsando cada vez más el nacimiento de posgrados y diplomaturas sobre medicina del estilo de vida. Y por otra parte, empieza a aparecer y a desarrollarse la medicina y nutrición funcional. Se empiezan a estudiar en profundidad las vías metabólicas, hormonas, neurotransmisores, asociados a nutrientes específicos en dosis específicas que son necesarios para el óptimo funcionamiento de órganos y sistemas. Hablamos de nutrición celular. En los últimos años, la realidad es que a mí siempre me ha interesado el tema de los nutrientes como un principio que parece casi obvio en los profesionales nutricionistas, ¿no? Como que, ¿cómo no vamos a hablar de nutrientes? Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de solo fósforo, potasio, proteínas, sodio, y nos olvidamos de otros nutrientes. Y cada vez más se está descubriendo esta necesidad de cubrir los requerimientos, pero no solamente requerimientos, sino va un poquito más allá, ¿no? Porque así como se descubre que la vitamina D funciona más como una hormona que como un nutriente y similar a otros, cada vez más, dependiendo de las dosis eh, de nutrientes que se puedan, o suplementos de nutrientes que a veces son necesarios, también son muy importantes y necesarios justamente para eh, este óptimo funcionamiento, ¿no? Eh, no solamente ante la enfermedad, sino también ante la salud, o sea, para que podamos desarrollar nuestro mayor potencial de salud. Con lo cual, la implementación de las dietas basadas en plantas, cuando son saludables, acompañan todo este proceso. Veamos un poquito la definición de lo que es la dieta basada en plantas, ¿sí? Es aquella que se compone en mayor proporción por alimentos de origen vegetal, como verduras, legumbres, granos, nueces y otros frutos secos, semillas y frutas. Pero que estas dietas pueden incluir o no algún tipo de frecuencia de consumo de alimentos de origen animal, incluyendo carnes, ¿sí? Por eso hablamos de dieta mediterránea, hablamos de dieta DASH,
pero también hablamos de dieta vegana o vegetariana. Son dietas basadas en patrones dietéticos que se asocian con menor progresión de la enfermedad renal crónica. Fíjense este estudio, esta es una cohorte, la cohorte ARIC, que es el primer estudio que mide la incidencia de enfermedad renal crónica que involucró a 14.686 adultos entre 45 y 64 años, de raza blanca y afroamericana, con filtrados mayores o iguales a 60, seguidos a 24 años. Y se dividieron en grupos de estudio de acuerdo al tipo de ingesta: dietas vegetarianas saludables, dietas pro-vegetarianas, y que así se denominó como la dieta, por ejemplo, mediterránea, y dietas vegetarianas poco saludables. En el transcurso de los años, el 29%, casi 30%, desarrolló enfermedad renal crónica. Y se observó que en el grupo de dietas vegetarianas poco saludables se promovía una mayor tendencia a presentar diabetes e hipertensión, que, como sabemos, son las dos principales causas de enfermedad renal crónica, por sus hábitos alimentarios. Y esto se observó en forma estadísticamente significativa. Y se debió justamente a la alta ingesta de alimentos ultraprocesados. O sea que no todas las personas que realizan dietas vegetarianas son saludables. Y esto es un punto muy No estoy importante a tener en participando, no cuenta. voy. Este es uno de los cursos que yo hice, es una Argentina, en Buenos Aires. Bien, este es un trabajo que muestra cómo a medida que cuando hay una intervención, perdón, nutricional, el filtrado glomerular mejora. En este trabajo específicamente se estudió a pacientes en estadios ERCA, estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, y lo que se observó es que eran pacientes que tenían sobrepeso. Había un promedio de 28 en el IMC en hombres y 26 en IMC en mujeres, y que tenían altas ingestas en grasas, ¿sí? A expensas de hidratos de carbono complejos, ¿no? No refinados. O sea, estaban consumiendo gran cantidad de grasas. Y este ya es uno de los principales factores, ¿sí?, que estimulan o que promueven el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, fíjense que cuando ya se intervino cambiando el perfil de grasas en la alimentación, el filtrado glomerular fue aumentando, ¿sí? O sea, las personas, lo que vemos en la gráfica en rosado, son las personas que no fueron intervenidas, y en celeste las personas que fueron intervenidas. Entonces, a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses, cómo el filtrado va mejorando, enlenteciendo así la progresión de la enfermedad renal crónica. Bien. Las dietas vegetarianas tienen efectos pleiotrópicos que están asociados a diferentes variables que vamos a mencionar en esta gráfica. Por ejemplo, son justamente mucho más bajas en grasas, en grasas saturadas, ¿no? Promoviendo mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados por sobre las grasas saturadas. Menor contenido de carbohidratos refinados, ¿sí? Por lo tanto, menor composición de AIDS, que son los productos de glicación, ¿sí? Mayor contenido de fibra, que va a actuar sobre las toxinas urémicas, sobre la microbiota específica que aparece en los enfermos renales, ¿no? Estas toxinas urémicas dadas por digamos, los productos del metabolismo microbiano que está alterado en esta patología. Entonces, al aumentar las fibras, estamos promoviendo el crecimiento de estas bacterias que son mucho más saludables y disminuyendo las toxinas urémicas, ¿no? Que son el P-crecilsulfato, el indoxilsulfato y el MAO. Entonces, todo esto... perdón, me estoy olvidando fundamentalmente las proteínas. Hay menor aporte de proteínas, o mejor dicho, menor aporte de proteínas como proteínas de origen animal, específicamente carnes, que son las que más
más daño podrían generar en los pacientes renales. Entonces, disminuyen los lipopolisacáridos, disminuye la inflamación. Y todo esto va a tener una consecuencia muy positiva porque va a disminuir la disfunción en el tejido adiposo, disfunción de las células beta pancreáticas, disminución de la insulinoresistencia en consecuencia, y disminución de la disfunción endotelial, que es muy propia en los pacientes renales, ¿sí? Por otro lado, hay menor producción, biodisponibilidad, hay menor biodisponibilidad de fósforo, justamente porque las dietas basadas en plantas aportan eh, una cantidad de fósforo que es menos biodisponible, ¿sí? Y va a actuar sobre el metabolismo óseo mineral, disminuyendo el FGF23 y, por supuesto, aumentando el cloto. Que esto tiene una incidencia bien específica sobre las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Porque sabemos perfectamente que el fósforo, al estar aumentado, genera hipertrofia ventricular izquierda, que genera enfermedad cardiovascular. Hay disminución de la carga ácida, ¿sí? Porque las dietas basadas en plantas actúan como buffer, ¿sí? Mejorando el bicarbonato. Entonces disminuye la acidosis y, por supuesto, hay menor degradación del filtrado glomerular. Al haber menos sal en las dietas en sí, porque no hay alimentos ultraprocesados, cuando hablamos de, por supuesto, de dietas basadas en plantas saludables, que es la intención, ¿no? Disminuye la presión arterial y también esto genera menor complicación cardiovascular. Ustedes saben que la principal causa de enfermedad renal crónica, o la principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y muchas veces también la enfermedad cardiovascular genera enfermedad renal. Entonces, es una consecuencia de doble vía. Bien. Este trabajo me gusta mucho mostrarlo porque nos habla de los alimentos como medicina, ¿no? Em, Justamente hay determinados alimentos que tienen compuestos bioactivos. Estos compuestos bioactivos están integrados en alimentos como arándanos, uvas, nueces del Brasil, cúrcuma, el chocolate amargo, las verduras crucíferas, polifenoles, selenio, curcumina, el resveratrol, que sumado a sus efectos prebióticos, o sea, el prebiótico tiene efecto de fibra, tienen todos efectos antioxidantes, antiinflamatorios y reguladores inmunológicos que modifican la microbiota intestinal. Entonces, estos alimentos o estos compuestos bioactivos van a inhibir a genes proinflamatorios y van a aumentar el NRF2, que regula la expresión de numerosos genes de enzimas detoxificantes. O sea que son todos elementos de la naturaleza que son coadyuvantes para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Hablemos un poquito de este concepto que a mí me encanta porque nos da esperanzas de poder hacer mucho con los pacientes, que es la epigenética, que es el estudio de las modificaciones en la expresión de los genes, pero que además son heredables, o sea que podemos pasarlos de generación en generación. La genética sabemos perfectamente que no se puede modificar, pero la epigenética puede ser modulada, entre otros factores, con alimentos funcionales y calidad de vida. Nosotros sabemos que tanto los carcinógenos, hay alimentos carcinógenos y obviamente estilos de vida que llevan a ser más carcinógenos, el ejercicio, si está presente o no, el estrés, sin duda, hoy en día vivimos con muchísimo estrés, el tipo de dieta que manejamos, si la persona es tabaquista, enolista, las infecciones en general, cuando hay un sistema inmunológico depresionado, y esta inflamación crónica de bajo grado con la cual convivimos, ¿sí? Muchas veces, especialmente cuando hay estrés. Entonces, que nosotros podamos tomar las riendas y elegir un mejor estilo de vida va a generar o una activación o inactivación de determinados genes que van a ser el fenotipo, o sea, que se van a expresar
en nuestro organismo. Los factores ambientales pueden modificar el estado epigenético e influir en la actividad de los genes, incluso en el embrión en desarrollo. Así que miren la importancia de esto. Se debe realizar una anamnesis integral y luego se hacen indicaciones de conductas que orientan a modular gatillos o disparadores y mediadores, ¿sí? De efectos adversos. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos puede generar todo esto a nosotros? Por un lado, sabemos perfectamente que las enfermedades autoinmunes, en este caso vamos a hablar de las que están asociadas a la enfermedad renal crónica, se disparan con factores estresantes, o sea, factores estresores en nuestro organismo. Y lo que sucede en los riñones es generar microalbuminuria o proteinuria, que es una de las principales indicadores de inicio, ¿no?, de enfermedad renal crónica, ¿no?, de una enfermedad renal crónica incipiente. La obesidad, sabemos perfectamente que también genera microalbuminuria, proteinuria, ¿sí?, cuando hay mayor porcentaje de tejido adiposo versus masa muscular. Y por otra parte, esto afecta sin duda la salud ósea. Menos músculo, menor salud ósea. Y sabemos también perfectamente que la enfermedad renal crónica se desarrolla en forma concomitante con una enfermedad ósea que se llama hiperparatiroidismo secundario, ¿no?, la osteodistrofia renal. Y con respecto a esto, hay un aspecto muy importante. Ustedes saben que el exceso de fósforo, ¿sí?, cuando aparece en la enfermedad renal y se empieza a avanzar, el exceso de fósforo va a promover mayor enfermedad cardiovascular y también esta osteodistrofia renal. Este trabajo que les quería mostrar, en el cual yo fui una de las autoras, está publicado en la revista de Nefrología Argentina, ya tiene sus años, pero para mí lo sigo mostrando porque para mí sigue siendo importante lo que hemos encontrado. Fíjense, en el estadio 3, que en este momento no estaba desglosado por estadio 3A y 3B, encontramos que el 48% de nuestros pacientes tenían PTH aumentada, o sea, paratormona aumentada, y fósforo sérico normal. Lo que descubrimos es que la probabilidad de que un paciente presente esta PTH aumentada y nivel de fósforo sérico normal es del 41%. Entonces, esto que nos está contando, que es muy importante que el fósforo ya sea controlado en la alimentación desde estadios mucho más tempranos a que empiece a aparecer elevado en sangre. Por eso, tan importante las dietas basadas en plantas, porque el fósforo está menos biodisponible, ¿sí? Y eso es algo sumamente importante. Bien, ¿qué pasa con el potasio? Porque una de los interrogantes es decir, bueno, pero pasa con el potasio cuando es necesario restringirlo. Ustedes saben que en estadios menos avanzados de la enfermedad renal crónica no es necesario restringir potasio, excepto que la persona esté consumiendo medicación ahorradora de potasio y que haya que hacer algún tipo de ajuste. Pero ¿qué pasa con el tema del potasio, no? Sabemos que las dietas basadas en plantas son ricas en fibras, entonces van a aportar ácidos grasos de cadena corta, ¿sí?, que son el sustrato para esta microbiota sacarolítica, que sería nuestra microbiota protectora, ¿no?, que es como si fuera una balanza. Están en equilibrio a veces en equilibrio, pero a veces las bacterias proteolíticas, cuando hay una enfermedad, en este caso la enfermedad renal crónica, pueden aumentar por sobre las bacterias sacarolíticas. Entonces, cuanto más fibra, más prebióticos, tal vez probióticos también, más saludable nuestra microbiota. Por otro lado, en la enfermedad renal hay un mecanismo de adaptación intestinal donde el potasio se empieza a liberar
a través de la excreción en heces. Entonces hay mayor proporción de potasio que se libera en heces y a la vez toxinas urémicas, ¿no? Porque justamente lo que muchas veces pasa en los pacientes que están en diálisis, eh, bueno, suelen constiparse y el potasio sube, y ese es uno de los indicadores o uno de los temas a tener en cuenta muy importante, ¿no? Porque justamente los pacientes constipados, si tenemos un intestino donde excreta más potasio, ahí estamos, digamos, inhibiendo de alguna forma esta adaptación del organismo natural. Bien, y por supuesto tenemos los intercambiadores catiónicos, ¿no? Que conocemos cuando sea necesario utilizar para controlar el potasio en la alimentación. Bien. Hablemos un poquito de nutrientes en la alimentación basada en plantas y en la enfermedad renal crónica. Como les dije en un inicio, siempre pensamos en solamente fósforo, potasio, hablamos de sal, ¿sí? Líquidos, pero nos olvidamos de las vitaminas, de los minerales, de los micronutrientes. Veamos cómo está compuesta una dieta basada en plantas en cuanto a micronutrientes. Es favorablemente alta en vitamina B1, B6, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, magnesio, en ALA, ¿sí? Como ácido graso, en ácidos grasos poli y monoinsaturados, en fibra y en fitoquímicos. Es favorablemente baja en grasas saturadas, sodio, en menos biodisponible en fósforo, como había mencionado, y baja la carga de potasio, justamente porque aumenta la ingesta de fibra. Pero es baja, ¿sí? En vitamina B12, vitamina D, en EPA y DHA, en calcio, que esto puede ser un poco cuestionado porque realmente se puede llegar a cubrir con una eh, alimentación adecuada, podemos cubrir el calcio. Es baja en yodo, el hierro lo mismo, estamos ante la misma situación del calcio y el hierro, en este estudio lo promueven como, lo muestran como que están, generalmente son bajos, pero se puede llegar a cubrir, y el zinc sí, que es cierto que está mucho más bajo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto al calcio es que acuérdense que cuando hay altas ingestas de carnes, ahí hay una gran pérdida de calcio a nivel de la orina, ¿no? Entonces, eh, este equilibrio, ¿sí? Cuando dejamos de comer tantas carnes, el calcio se aprovecha mucho mejor. Y por supuesto, hay que tener en cuenta la vitamina D. ¿Qué pasa con los pacientes renales y los nutrientes? Coincidimos en que el zinc está bajo, les estoy mostrando estadios avanzados, ¿sí? De 3 a 5 en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El selenio también está disminuido, el manganeso, el ácido fólico, el ácido ascórbico, la vitamina C y la riboflavina podría estar o no disminuida en estos pacientes. ¿Qué nutrientes se vuelven relevantes y que tienen relación con la inmunidad? Porque es otro de los temas que no tenemos en cuenta en el paciente renal. No hablamos de sistema inmunológico, cuando es fundamental, cuando se sabe perfectamente que estos pacientes tienen una tendencia importante a infecciones, ¿sí? Y estamos dejando de lado estos nutrientes que van a mejorar, ¿sí? Toda la actividad del sistema inmunológico. La vitamina D, sin duda, tiene ciertos efectos pleiotrópicos, antiinflamatorios, que tienen relación con la masa muscular. Hay trabajos que mencionan esto. Tienen que ver con la calcificación vascular y efectos inmunológicos. Sabemos perfectamente que se ha descubierto durante toda la era del COVID que esta vitamina tenía una gran incidencia sobre la gravedad y
la incidencia de esta enfermedad. Bueno, la vitamina C, sin duda, un antioxidante sumamente importante. El zinc también ejerce acción moduladora específica en la respuesta inmune, tanto en vivo como in vitro. El omega 3, ¿sí? Eh, tiene un montón de implicancias. Hay varios estudios que cada vez le encuentran mayores implicancias en también la masa muscular, calcificación vascular, bueno, muchas cuestiones que empiezan a aparecer. Y el selenio, que es el gran antioxidante por excelencia, ¿sí? Siendo parte de la glutatión peroxidasa. Y también se está empezando a ver que muchos de estos nutrientes empiezan a tener influencias sobre la incidencia de enfermedad renal crónica. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿será necesario suplementar? En el curso nosotros la verdad es que desde el año pasado se han sumado ciertas clases específicas sobre estos nutrientes específicos, porque cada vez hay más trabajos que hablan sobre la importancia de los mismos y de todo esto que les vengo mencionando, ¿no? eh, que hacen a la calidad de vida del paciente, pero también que tienen que ver con todas estas variables que hacen al enfermo renal crónico. Veamos un poquito cuál es el perfil metabólico del paciente renal, ¿sí? Sabemos que eh, una de las características perfil metabólico nutricional, sí, dije bien, perdón. Una de las principales características de estos pacientes es el desgaste energético proteico. Son pacientes que están atravesados por un montón de situaciones específicas, ¿sí? Como la inflamación crónica de bajo grado, el estrés oxidativo, la acidosis metabólica, patologías concomitantes como el hiperparatiroidismo secundario, que aparece cuando avanza la enfermedad renal crónica y es una situación muy hipercatabólica. Las patologías de base que tienen los pacientes, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, muchos pacientes que tienen lupus, ¿sí? Que también genera hipercatabolismo, estas pérdidas cuando hay síndrome nefrótico, eh, ya sea en pacientes diabéticos o cuando aparecen las glomerulopatías, ¿sí? Si todo esto se perpetúa, aparece en el paciente este desgaste energético proteico, que se da además por el aumento de las toxinas urémicas, ¿sí? Que son anorexígenas. El apetito es un aspecto crucial en estos pacientes porque empiezan a perder el apetito, se empiezan a desnutrir y tenemos que accionar lo más rápido posible. Eh, bien, una cuestión muy importante antes de pasar a otra diapositiva. Todos estos factores, el desgaste energético proteico, y después esto se va a profundizar mucho en el curso sobre lo que es la sarcopenia y la fragilidad en estos pacientes. Son pacientes que justamente por este desgaste energético proteico que está dado por la pérdida de masa muscular y compartimento graso, ¿sí? Ambos, una desnutrición calórico-proteica, em, son pacientes que están, bueno, eh, atravesados por estas situaciones que en muchos casos son muy añosos y ya está la situación fisiopatológica del paciente renal por sus años. Y aunque sean jóvenes, muchas veces, si no están bien orientados, contenidos, pueden llevar a esta sarcopenia y fragilidad que tienen que ver con la capacidad funcional de estos pacientes. Ustedes saben que en las herramientas de evaluación nutricional que conocemos, muchas veces lo que se destaca es
esta pérdida de la masa muscular, ¿sí? Lo que se evalúa es esto, y lo que se evalúa también es esta capacidad funcional que puede estar disminuida en muchos pacientes. Y esta fragilidad genera pacientes mucho más vulnerables que muchas veces empiezan a perder la posibilidad del autocuidado. Y esto es una situación grave. Y una de las situaciones que aparecen dadas por la situación anorexígena que genera las toxinas urémicas es esta caquexia, ¿no? Que existe un síndrome que se llama el síndrome de malnutrición, inflamación y caquexia, porque que es el que, digamos, caracteriza a estos pacientes eh, hablamos de inflamación porque, bueno, hablamos de perdón, de indicadores inflamatorios, ¿sí? Tal vez no lo mencioné, pero están aumentadas la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, muchos indicadores inflamatorios y, por supuesto, la PCR, ¿no? Bien. ¿Qué pasaba con nuestros pacientes en otros tiempos? La nutrición renal era realmente eh, poco esperanzadora. Eran dietas monótonas, muy poco nutritivas, que llevaban a situaciones de depresión, astenia, mayor desnutrición y depresión del sistema inmunológico. Como decía anteriormente, pacientes mucho más vulnerables. O sea, la patología renal per se es hipercatabólica y nosotros lo que estábamos haciendo era sostener y apoyar esta situación hipercatabólica en vez de tratar de contrarrestar, porque nada se podía. O sea, proteínas no, eh, vegetales no, porque el potasio, hidratos de carbono tampoco, porque podía generar, a lo mejor en los pacientes diabéticos, que entonces, o si no eran diabéticos, nos basábamos en harinas blancas, ¿sí? Porque también se pensaba que las harinas integrales podían aportar más potasio. Entonces eran dietas refinadas, blancas, de harinas blancas, que no tenían nutrientes, muy poco nutritivas. O sea, dietas que no contemplaban, sin duda, la calidad de vida. Bien. Eh, ¿Qué factores asociados a la enfermedad renal crónica se deben corregir para combatir este desgaste energético proteico, ¿no? Sin duda, una correcta alimentación, pero los factores que son estos que generan mayor hipercatabolismo son la acidosis metabólica, ¿sí? Generada por las toxinas urémicas. La acidosis metabólica no solamente genera eh, hipercatabolismo muscular, sino también óseo, ¿sí? Generando mayor osteodistrofia renal, esta enfermedad ósea asociada a la enfermedad renal crónica, la insulinoresistencia, que es propia del paciente renal, la inflamación crónica de bajo grado, el estrés oxidativo, el hiperparatiroidismo y la vitamina D, sin duda, que está deplecionada en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Ya sabemos que la vitamina D es difícil de mantener en condiciones adecuadas en la población general. Imagínense en el paciente renal, donde se necesita de la activación renal, ¿no? Para que la vitamina D tenga efecto. Entonces, y también a estos estudios nuevos, que creo que mencioné anteriormente, donde se observa la utilidad de la vitamina D en el mantenimiento y regeneración de la masa muscular. Entonces, todos estos son estos efectos pleiotrópicos eh, de las dietas basadas en plantas. O sea, las dietas basadas en plantas tienen estos efectos sobre estas variables, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que lo primero que tenemos que pensar, o sea, para combatir el desgaste energético proteico, es tratar de disminuir justamente eh, estas variables asociadas a la enfermedad renal. La proteína es, perdón, la pregunta es,
carne o proteína vegetal, ¿no? Porque eh, como nos preguntábamos en un principio, eh, hay muchos estudios que comparan una ingesta de un tipo de proteína y la otra. Hiperfiltración glomerular y progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa con esto? Las encuestas NANES3 observaron que las carnes rojas han sido asociadas al riesgo aumentado de desarrollar enfermedad renal crónica en forma estadísticamente significativa. La colina y carnitina de las carnes rojas son convertidas por la flora intestinal en MAO, que es una toxina urémica asociada a aterosclerosis y fibrosis renal. La aterosclerosis es otra de las variables que se asocian a la enfermedad renal crónica. La aterosclerosis se encuentra avanzada ya en estadios intermedios y avanzados de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Que es lo que también está asociado con la calcificación vascular. Entonces, esta toxina asociada a aterosclerosis y fibrosis renal promueve la progresión de la enfermedad, aumenta la mortalidad, mientras que la glicina y alanina, que son abundantes en proteínas vegetales, generan una hemodinámica glomerular diferente, menor proteinuria, que llamaría a estudiarse su asociación con un posible efecto protector, ¿sí? De ahí que esto es, la verdad, bastante nuevo, creo que es del 2020 o 22 que ya se empieza a hablar de esto. Em, y esto es fundamental porque muchas veces hablamos de esta hiperfiltración glomerular, que a veces hay proteinuria o no, pero hay una hiperfiltración glomerular en los pacientes, cuando aparecen las glomerulopatías, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de lupus, ¿sí? Entonces, ya empezar a educar al paciente con este tipo de alimentación genera un efecto protector sumamente importante. O sea, ya desde estadios iniciales podemos empezar a detener esta progresión de la enfermedad. Y lo que sabemos es que reemplazar una porción de carne por una porción de legumbres disminuiría el riesgo de incidencia de enfermedad renal crónica, ¿sí? En un 31%. Este es uno de los trabajos, ¿no? La ingesta de grasa animal se asocia con microalbuminuria y esto es algo sumamente importante porque justamente empecé la clase al inicio de la clase hablando de el perfil o el patrón alimentario de las personas que eh, presentaban enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Y cómo la intervención nutricional, justamente enseñando o educando en el consumo adecuado de grasas, podía disminuir. Creo que no mencioné eh, la vitamina B12, ¿sí? Perdón que vuelva para atrás, pero la quiero mencionar porque es algo de lo cual vamos a hablar mucho en el curso, vamos a enseñar a suplementarla, porque la vitamina B12 debe suplementarse en toda dieta basada en plantas. Cuando el consumo de carnes disminuye, y más aún si es nulo, no puede faltar la suplementación con B12. Y esto es algo que hay que aprender a hacer. Eh, Porque además es muy específico de acuerdo a eh, los valores que se encuentran en el paciente, o sea, hay valores de, de insuficiencia y hay valores de mantenimiento, ¿sí? O sea, hay dosis para aportar en la insuficiencia y valores para aportar en el mantenimiento. Entonces, esto de indicar una dieta basada en plantas y no ver la vitamina B12 no está bien para nada, porque, bueno, ustedes saben toda la importancia de la vitamina B12 a nivel neurológico. eh, bueno, que, bueno, que es muy necesario aportar. Bien. Cuando hablamos de la calidad de la proteína vegetal, ¿no?
que es una de las cuestiones que a lo mejor a lo mejor inquieta mucho, ¿no? El tema de la calidad, la cantidad de las proteínas, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de la adecuación nutricional, ¿cuál es la preocupación o el mito? Que las dietas basadas en plantas carecen de contenidos adecuados de nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal. ¿Y qué dice la evidencia? Que la ingesta de energía en la alimentación es similar en todos los patrones dietéticos y la ingesta de proteínas parece ser menor en las personas que siguen dietas basadas en plantas en comparación con aquellas que siguen dietas basadas en animales, pero aún están dentro de los niveles de ingesta recomendados. Hay insuficiencias de nutrientes en todos los patrones dietéticos, incluidas las dietas basadas en plantas y las dietas de origen animal. Es decir, la energía se mantiene, la ingesta de proteínas puede ser un poco menor, pero aportan lo suficiente. Y esto último que se menciona es tan real. ¿Cuántas personas omnívoras no llegan a cubrir nutrientes porque tienen dietas monótonas? Hoy en día no tenemos el tiempo muchas veces para elaborar alimentos ricos en diversidad de nutrientes, en diversidad de eh, ingredientes, ¿no? Entonces caemos en lo rápido. Y por más que se crean muchas veces que un bife es suficiente para todo, un bife no alcanza para cubrir un montón de nutrientes. Lo digo así en forma, eh, pensando en los pacientes, ¿no? Porque dicen, no, no, pero ya está, como un huevo, un poco de carne, un poco de lechuga y tomate y ya estoy, ¿no? Y se sorprenderían incluso de ver la deficiencia de zinc. Ustedes saben que el zinc lo aportan las carnes fundamentalmente, y a veces en el consultorio yo me asombro al ver que muchos pacientes que llevan dietas omnívoras, tienen el zinc deplecionado y no tienen enfermedad renal crónica avanzada, ¿eh? Ya en estadios incipientes podemos encontrar un zinc disminuido por inadecuada ingesta. Por otro lado, las dietas basadas en plantas proporcionan, ¿qué es lo que dice el mito o la preocupación, ¿no? Que estas dietas proporcionan una cantidad de proteínas inferior en comparación con las dietas basadas en animales. Las dietas basadas en plantas no son dietas bajas en proteínas, es lo que dice la evidencia. Así que ojo con eso, no son bajas en proteínas per se, ¿sí? Los datos basados en poblaciones grandes no han mostrado diferencias en la ingesta de proteínas en la dieta entre dietas basadas en plantas y dietas basadas en animales. Eh, Uno puede pensar entonces cómo restringimos las proteínas vegetales. Bueno, por supuesto que hay formas, pero también hay un determinante que es la tolerancia digestiva. Sabemos que las legumbres, uno no se da una panzada de legumbres, ¿sí? Porque hay cierta tolerancia, o sea, hay cierta saciedad gástrica que generan porque tienen mucha fibra. O sea, no hay mejor alimento que una legumbre para un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, que es diabético, ¿sí? Porque aportan energía, aportan fibra y aportan proteínas que tienen menor incidencia sobre la hiperfiltración glomerular. Vamos a otro de los mitos. Las dietas basadas en plantas proporcionan una calidad proteica inferior en comparación con las dietas basadas en animales. ¿Qué dice la evidencia? Que aunque las proteínas vegetales, a excepción de la proteína de soja, tienen niveles insuficientes de uno o más aminoácidos indispensables, el consumo de diferentes fuentes de proteínas vegetales a lo largo del día puede ayudar a satisfacer las necesidades de aminoácidos indispensables y permitir que sean completas, ¿sí? O sea, proteínas completas que proporcionan beneficios para la salud. Es decir, necesitamos hacer educación nutricional, ¿sí? Es el total de proteínas, es el total de alimentos que nosotros, alimentos proteicos de origen vegetal, ¿sí? Que podemos indicar a nuestros pacientes como para completar
la proteína en calidad, ¿sí? Y en cantidad sin duda, pero sobre todo que el temor más grande sería la calidad, ¿no? Entonces, eh, es sumamente importante que el paciente sepa que haya una educación alimentaria adecuada y que nosotros podamos corroborar que el paciente entiende y cumple con esto, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que sucede. El seguimiento en los pacientes tiene que ser frecuente, tiene que tener una determinada frecuencia porque no podemos indicar una dieta y dejarlo al paciente sin un seguimiento, ¿no? Sin constatar que lo que está siendo adecuado. Y muchas veces, ¿sí? Hay pacientes que nosotros, o sea, por un lado están, como les dije al principio, estos pacientes que ya buscan a lo mejor un tipo de dieta más saludable que tiene que ver con la dieta basada en plantas, pero otros no tanto, y en ese caso, si es una decisión terapéutica nuestra, con más razón hay que intervenir y sostener este acompañamiento. Vamos a otro de los mitos. Las proteínas vegetales son inferiores a las proteínas animales en términos de masa corporal magra y fuerza. Bien, lo que sabemos es que hay un porcentaje menor de leucina en las proteínas vegetales, ¿sí? Con respecto a las proteínas animales, ¿sí? Pero, de nuevo, si sabemos complementar, vamos a tener una proteína completa en aminoácidos. Lo que se observó es que la proteína de soja promueve eh, una mayor síntesis de proteínas musculares en reposo y después del ejercicio, ¿sí? Frente a la proteína eh, caseína que está en las proteínas de origen animal. La proteína de soja promueve una mayor síntesis de proteínas musculares comparables en reposo y un 20% menos, ¿sí? Después del ejercicio en comparación con la proteína del suelo. Pero no se observaron diferencias entre la proteína de soja y las proteínas animales para mejorar la fuerza en el press de banca, la fuerza en sentadillas, press de piernas o la masa corporal magra. Entonces, estos son los últimos estudios que tenemos. Sí, es cierto que hay mayor cantidad de estudios sobre las proteínas de soja, eh, pero la realidad es que si sabemos complementar las proteínas, porque la proteína de soja es como más fácil, más completa, digamos, pero si sabemos complementar, como les decía, las proteínas en el día, si enseñamos eso, vamos a tener proteínas en calidad y en cantidad. Entonces, una dieta basada en plantas eh, para el enfermo renal requiere de una educación nutricional adecuada, requiere de actividad física. Esto es algo que no hemos mencionado durante toda la charla, pero la actividad física es fundamental para mantener la masa muscular en estos pacientes que tienen este hipercatabolismo musculoesquelético, ¿sí? Por supuesto, los pacientes que tienen mayor o menor capacidad funcional, hoy se sabe que hay diferentes tipos de actividad física y hay actividad física para patologías crónicas, actividad física para el adulto mayor, o sea, todos podemos hacer actividad física, incluso se puede hacer actividad física durante la diálisis. Todo esto, por supuesto, acompañados de los terapeutas idóneos en todo este tema, ¿no? Sin duda, si tenemos que ir a abocarnos al soporte nutricional, por supuesto que también lo vamos a utilizar, porque muchas veces los pacientes requieren de soporte nutricional, ya sea que tenga una dieta basada en plantas, dieta omnívora, eso no importa, a veces tienen una base de una desnutrición moderada, severa, que a veces tenemos que utilizar el soporte nutricional tanto en estadios previos, o sea, en el paciente en tratamiento conservador, como en el paciente
en diálisis. Y por supuesto, hablamos de calidad de vida, porque los pacientes que empiezan este tipo de alimentación, no solamente es este tipo de alimentación, sino es importante el descanso, es importante que encuentren actividades recreativas para disminuir el estrés. A veces parecen como cuestiones casi imposibles en determinadas personas, ¿no? Como que el estilo de vida que llevamos a veces nos supera y es real, y esto también es una realidad, por más que nosotros querramos estimular la calidad de vida de la persona o mejorar la calidad de vida de las personas, a veces es cierto que llevan estilos de vida demasiado eh, agobiantes, ¿no? Y es real. Por eso el acompañamiento tiene que estar. Y a veces las indicaciones nutricionales solas, ¿sí?, en la consulta no alcanza. Por eso las recetas que podamos aportarles a nuestros pacientes son fundamentales. En este curso nosotros tenemos un chef que hace alimentación vegana y que nos va a enseñar a elaborar algunos alimentos básicos para poder proponer a nuestros pacientes. Yo creo que me pasa a mí en el consultorio, pacientes que no tienen, a veces que solo tienen indicaciones, así, pautas en general, pero no tienen recetas, tienen menor adherencia al plan de alimentación indicado. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí?, podemos tener una mayor fortaleza física, física y emocional, sin duda. Porque una persona que está desnutrida, una persona que no se alimenta correctamente, está deprimida. Y esto también tenemos que contemplarlo. Bien. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir en cuanto a las conclusiones? Que las dietas basadas en plantas aportan fitoquímicos, antioxidantes, que no suelen valorarse cuando pensamos en la enfermedad renal. Estos apuntan a variables como inflamación, estrés oxidativo, acidosis metabólica, ¿no? Progresión de una enfermedad renal crónica y por ende apuntan a esta salud cardiovascular, ¿no?, que necesitamos eh, que mejore en estos pacientes o que no aparezca en estos pacientes. Los nutrientes deberían empezar a valorarse ya que tienen, o los micronutrientes, ya que tienen actividad específica para el óptimo funcionamiento de órganos y sistemas. En esto, de nuevo les digo, nos vamos a detener en el curso, porque es como mi obsesión, podría decirlo, eh, eh, una necesidad de búsqueda como profesional de la salud en cuanto a el aporte de estos nutrientes y su funcionamiento. Como les decía anteriormente, hace unos años que vengo como enfocándome mucho en este aspecto, eh, que me parece crucial y que muchas veces no nos detenemos, o sea, no hay como espacio para incorporarlos, y debería ser justamente al revés. Cualquiera de las formas de las dietas basadas en plantas son completas en proteínas, siempre que se cubra el valor calórico, y esto es una clave fundamental. Recuerden que si las dietas son adecuadas en proteínas, no importa si sea dieta basada en plantas, o sea, si son proteínas vegetales o proteínas animales. Si yo no cubro valor calórico, las proteínas se pierden como, como calorías, o sea, como uso energético en nuestro organismo en vez de tener esa función plástica en el organismo. Son dietas que apuntan a la microbiota e inmunonutrición tan íntimamente relacionadas, ¿sí? Ustedes saben que bueno, ya la microbiota se asocia con un montón de patologías y patologías metabólicas que están asociadas con la enfermedad renal crónica también, ¿sí? Todos los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, como la diabetes, la hipertensión,
eh, el, el alcohol, el tabaquismo, ¿sí? El sobrepeso, la obesidad, las dislipemias, ¿sí? Son todos factores de riesgo de enfermedad renal. Entonces son dietas que apuntan a la calidad de vida del paciente en todos los estadios, desde que inician en el consultorio, ¿sí? Que la realidad es que muchas veces llegan en estadios muy avanzados, y ese es otro de los temas sumamente importantes que se debería tener en cuenta, el tema de la derivación temprana, ¿no? Muchas veces nos llegan al nutricionista pacientes ya en estadios más avanzados, cuando nosotros deberíamos acompañarlos desde el inicio de la patología, ¿sí? Porque es una educación, hay que educar nutricionalmente, y la educación no es de un día para el otro. Requiere tiempo, constancia, requiere que a veces otros profesionales de la salud estén trabajando en esto. Muchas veces hay pacientes que requieren algún soporte de otras especialidades como psicología. La familia es sumamente importante, el apoyo familiar es sumamente importante. Entonces, involucrar también a la familia, saber con quién vive, saber quién cocina en casa, es la clave para el éxito en el tratamiento. Entonces, con todo esto, quiero mostrarles esta gráfica que me gusta muchísimo, donde lo que podemos hacer es repetir ciertos patrones, ¿sí? Que nos enseñaron antiguamente, y al repetir llega a un punto, porque como todo evoluciona, si repetimos, no evolucionamos. Yo diría que involucionamos, no hay fruto. En cambio, cuando empezamos a repensar, aparece esta frondosidad, esta nueva forma de encarar, en este caso, la patología renal, porque estamos frente a una construcción de un nuevo paradigma que no solamente aplica a la enfermedad renal, sino a nuevos enfoques sobre la relación salud-enfermedad en general, ¿sí? O sea, eh, la medicina está cambiando, los pacientes están cambiando, y nosotros tenemos que estar ahí para sostener y, y muchas veces desafiar al sistema de salud, porque la verdad es que estamos inmersos en un sistema de salud bastante complejo, donde a veces no hay tiempo suficiente para ver a nuestros pacientes. Es cierto, eso es una realidad. Em, pero dentro de todo este contexto, a mí me ha pasado, les digo esto como para finalizar, que muchas veces en el consultorio uno atiende como aislado, ¿no? Bueno, está el nefrólogo por un lado, la nutricionista por el otro, algún otro especialista, el especialista de diabetes por el otro. Y si no hay interrelación, a veces, como les decía, el sistema de salud a veces nos empuja a atenderlos en forma aislada, ¿no? Bueno, el diabetólogo por un lado, el nefrólogo por el otro, el nutricionista por el otro. Tenemos que estar unidos justamente porque como el sistema de salud no acompaña, si nosotros no acompañamos y nos a lo mejor alineamos en ciertos patrones a indicar al paciente, el paciente se pierde. Y también nosotros nos perdemos, incluso creo yo, en nuestra propia filosofía de decir qué estamos haciendo con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, se vuelven ya fundamentales el bienestar, la fortaleza física y emocional de las personas. Así que muchas gracias por estar ahí, por haber escuchado. Este es el flyer de nuestro posgrado, que la verdad venimos haciendo ya, esta va a ser la 6ª edición. Les quiero contar que, bueno, hay nuevas clases desde el año pasado. Hay una nueva clase que también se está rearmando con actualizaciones, porque así se requiere, sin duda. Así que los espero. Pueden entrar en mi perfil de Instagram, ¿sí? Ahí pueden encontrar directamente el link para entrar y poder ver el programa y los costos del curso.
Pueden entrar, si no, por capacitaciones.una.org.ar o llamar a Jessie al teléfono que figura en pantalla. Así que, y contarles para finalizar que vamos a estar, si bien empezó hoy el curso, vamos a estar inscribiendo por 15 días más eh, con un precio modificado, como está diciendo en el flyer. Así que para quien esté interesado, con mucho gusto los espero en algo que realmente hago con mucha pasión y que creo que es necesario repensar para un correcto acompañamiento y tratamiento de nuestros pacientes. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir, así si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Marce, la verdad estuvo buenísima. No sé si, bueno, alguien tiene alguna pregunta o no sé, ¿no? Algo para debatir. A mí es la primera vez que escuché la clase, me encantó y tantas cosas, ¿no? Para repensar y tan importante la actualización y como decís vos, ¿no? Aprender no solo la actualización, sino repensar recetas, alimentos, grupos de alimentos, un montón de cosas que nosotros como profesionales no estamos acostumbrados y los pacientes quizás menos, ¿no? Entonces, qué importante poder ser los que les llevamos eh, esa accesibilidad a ese conocimiento, porque si no lo agarran de profesionales, lo sacan de internet y ahí estamos en un problema más grande, ¿no? Sí, totalmente. Eso es algo que también, sí, hoy tenemos esta facilidad, ¿no? Los pacientes tienen esta facilidad de poder acceder y es real que, como todos los estadios de la enfermedad renal crónica requieren un tratamiento específico, a veces se encuentran cuestiones que tienen que ver con la diálisis y el paciente está en tratamiento conservador. Entonces vienen, ese es el riesgo más grande también porque eso hace el detrimento nutricional. Nosotros lo que estamos tratando es de que estos pacientes que ya tienen una base de desnutrición, o sea, o en pro de la desnutrición, justamente se frene y se evite todo esto, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado y los espero. Ojalá puedan sumarse. Bueno, A ver, estoy buscando el chat que se me perdió. No sé si sí, pusieron gracias acá. por los mensajes. Muchas gracias, me alegro que les haya Hermosos gustado. los mensajitos. Eh, También, bueno, habían escrito que estaban en Venezuela, bueno, en otros países también. Bueno, eso es algo que también el año pasado abrimos a toda Latinoamérica. Entonces el curso ahora puede llegar a otros países. Eh, Sí. Así que bueno, nada, agradecerte, Marce, tu tiempo también, esta información tan valiosa. Y el webinar lo vamos a cargar y lo vamos a subir. Yo lo voy a estar compartiendo a los mails que me enviaron para que, bueno, también lo puedan seguir difundiendo. Bueno, gracias Jessy también por haberme prestado tu tiempo y haber estado acá. Voy a Bueno, detener un la gran saludo a grabación. todos. Gracias.